Ah, qué bien, así no incluí mi comentario. Ok, sí, no digas ningún comentario impropio. Entonces, Aunque mejor corto el micrófono. ok. No, pero pueden hacer preguntas, por supuesto, o el chat cuando quieran, eso es bienvenido. Entonces, como les decía, entonces, vamos a tratar de probar esto funciona y hacemos un recreo de 5 minutos para el baño, relajarse, y vemos cómo funciona, y si funciona mal o bien, y pensaremos otro tipo de opciones para hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, bien, está bien, y ok, está perfecto. Entonces, como les decía, el curso tiene título Estructuras Localizadas Disipativas. Ya voy a tratar de explicar qué es lo que es. Algunas cosas generales antes de explicar. Bueno, está el objetivo, pero como siempre, bueno, aquí están los materiales, pero primero que debería decir es que no anoté aquí cómo nos vamos a evaluar, pero esencialmente la evaluación es, vamos a tener tareas bisemanales, como dice ahí, vamos a tratar de seguir manteniendo eso, y al final vamos a hacer un examen que consiste en la presentación de algún tema que durante el transcurso del curso lo voy a ir agregando aquí puse uno como ejemplo, pero voy a ir colocando más. Si uno hace clic sobre eso, coloco material que puede ser útil para entenderlo. Así que lo que vamos a hacer es tareas bisemanales. No van a ser largas, típicamente 4 preguntas, y además entonces hacer, digamos, el examen que es un seminario. ¿Estamos claros todos? ¿Alguien tiene duda de la forma de evaluación? Los que quieran evaluarse, salvo el profesor Roja, que no tiene que evaluarse. ¿Estamos bien? Todo bien esta clase. Estamos bien hasta ahí. Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? Las estructuras disipativas, y lo que queremos hablar un poco es, bueno, aquí coloco un poco la idea tentativa, son los sistemas, o sea, los sistemas compuestos por muchos constituyentes, tienen comportamientos colectivos. Entonces, en el área en la cual yo trabajo, que se llama la física no lineal, uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto de la física no lineal? Primero, un mal nombre, pero voy a tratar de explicarle un poco antes de empezar a discutir esto, porque el contexto de lo que les voy a hablar está enmarcado en este tipo de física. Entonces, ¿cuál es la idea? Esencialmente, primero que nada, cuando uno tiene la materia, o trata de entender cómo se comporta la materia, entonces una posible visión es que uno trata de entender cómo se comporta a través de comprender cómo se comportan sus constituyentes fundamentales, y esta ha sido la visión tradicional de la física desde, digamos, de Galileo en adelante. Es una visión más bien de tratar de, si yo entiendo sus partes, puedo entender cómo funciona la física. Eh, y en ese proceso entonces llegamos a escalas muy microscópicas. Típicamente actualmente estamos en los leptones, los quarks, si quieren los átomos, los cuales nos permiten describir la materia, pero, otra pregunta que emerge es cuando uno tiene sistemas macroscópicos. ¿Y qué significa macroscópico? Significa compuestos por muchos constituyentes. Hay átomos que su núcleo, por ejemplo, es macroscópico, por ejemplo el de uranio, o de átomos suficientemente grandes que tienen muchos elementos. Ya no podemos hablar que está constituido por poquito y su descripción es muy simple, es compleja. Entonces, cuando tenemos la materia a gran escala, es decir, con muchos constituyentes, yo diría que hay dos formas de afrontarla y describirla. Una es a través de hacer una descripción a partir de estos constituyentes, hacer una descripción tipo estadística, y eso es lo que hace la física estadística o la mecánica estadística, como usualmente nos gusta denominar esa área de la física, con la cual uno, a partir de este tipo de comportamientos microscópicos, uno trata de descubrir comportamientos macroscópicos. La física no lineal, a diferencia de la física estadística, también enfrenta o trata de entender la materia a gran escala, a sistemas macroscópicos, típicamente a nuestra escala, los micrones, los metros, los milímetros, centímetros, kilómetros. Pero la visión, a diferencia de la mecánica estadística, es que uno la trata de ver cómo entender cómo se comporta el todo en el todo en sí mismo, es decir, no entenderlo a partir de sus partes. Eso es lo que uno trata, o vamos a tratar de entender cómo funciona la materia, es decir, cómo ella se comporta sin la necesidad de saber todo el detalle. ¿Y por qué se llama no lineal? Porque, bueno, esencialmente la física a escala microscópica, la teoría que la describe es la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica tiene el principio de superposición. Es una teoría lineal. Obviamente, para la ecuación, para la función de onda, es una función o es una descripción lineal, por lo tanto hay principio de superposición. Sin embargo, en nuestra escala macroscópica, los sistemas, cuando los tratamos de describir, no tenemos este principio de superposición, y la forma que lo queremos tratar de describir es a través de tener una visión
macroscópica de cómo él funciona como un todo. Entonces, en ese contexto que se desarrolla la física no lineal, donde las ecuaciones que lo van a escribir son no lineales, y uno se pregunta, ¿pero por qué la materia va a describir esas ecuaciones no lineales si a nivel microscópico es lineal? Y la razón es que las variables que usamos para describir la materia a esta escala son típicamente variables que son promedios de variables microscópicas. Por ejemplo, usamos el centro de masa, usamos las densidades de carga, etcétera. Siempre usamos variables que son un promedio de algo, y cuando uno, a pesar que uno tiene una teoría lineal a nivel microscópico, las variables que usamos son variables promediadas. En inglés llamamos eso coarse graining, es decir, que uno hace un proceso de promedio para encontrar la dinámica de estas variables, y en ese proceso emerge naturalmente las ecuaciones no lineales. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si uno piensa en casos simples, si uno dice el movimiento de un péndulo, por ejemplo, uno dice solo está bajo la fuerza de gravedad, pero el hecho de imponer la constricción de que se mueva una circunferencia, que lo imponemos a través de imponer el largo, lo que nos va a dar la tensión, ese solo efecto hace entonces que la variable que vamos a usar para escribirlo sea, en este caso, el ángulo, y como consecuencia de eso, la dinámica que usamos para describirlo son ecuaciones no lineales. Entonces, emerge por este tipo de proceso de promediar, lo que a veces es un poco chocante, porque uno dice que es una ilusión, en cierto modo, que no existe el principio de superposición, y la verdad que existe debido a que las variables que definimos para describir los sistemas físicos son macroscópicos, pero todos nuestros instrumentos de medida son típicamente macroscópicos. No medimos los elementos a escalas tan fundamentales, y por lo tanto, si yo mido la presión, que es simplemente la fuerza promedio sobre una superficie, entonces voy a ver el efecto no lineal sobre estas variables, porque tampoco estoy midiendo variables a escalas tan pequeñas. Entonces, el hecho de definir variables macroscópicas y los instrumentos que nos permiten para describirlas son macroscópicas, entonces esa combinación hace que entonces efectivamente podamos ver estos efectos no lineales a nivel macroscópico. Entonces, en ese contexto en el cual se desarrolla en este caso la física no lineal, y entre los ejemplos que le interesa, obviamente uno dice, bueno, entonces voy a tener cientos y miles de ecuaciones no lineales que me puedo imaginar. Y la respuesta es sí. Pero entonces uno se dice, pero entonces, ¿qué sentido tendría que estudiar tantas ecuaciones? No es como, por ejemplo, yo trabajo en electromagnetismo o en óptica, donde las ecuaciones esencialmente son las ecuaciones de Maxwell, y hay que tomar en cuenta cómo modelar un poco la materia, cómo es la respuesta de la materia, cuál es el tipo de linealidad, y con eso escribo las cosas. En cambio, lo que estoy proponiendo aquí pareciera ser que no tengo límites de ecuaciones. Y la respuesta efectivamente no hay límite de ecuaciones, pero la estrategia que uno ocupa entonces, que trata de analizar de todas las ecuaciones más o menos no lineales que nos podemos imaginar, cuáles son los comportamientos genéricos. ¿Por qué? Porque uno piensa que la naturaleza, lo que vamos a ver con facilidad son cosas genéricas. No puede ser que veamos cosas que sean tan de tan poca probabilidad. O sea, fenómenos que sean poco robustos son difíciles de observar. Por ejemplo, a nuestra escala, el principio, digamos, o el efecto túnel, por ejemplo, es difícil de verlo, y es porque nuestra escala tiene una probabilidad tan baja que entonces no lo va a ver. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a escribir no va a tener ese tipo de efecto. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, lo que uno hace es que trata de ver la naturaleza macroscópica y tratar de buscar ecuaciones que de alguna forma den cuenta de aquellos fenómenos que no son muy comunes. Y ese tipo de fenómenos que son comunes los llamamos fenómenos robustos, y uno de los objetos principales de la física no lineal es tratar de entenderlos, cómo funcionan, qué es lo que hacen, cómo describirlos, y etcétera. Y es en ese contexto en el cual lo que llamamos estructuras localizadas disipativas, es un nombre quizá no muy claro, esencialmente, bueno, la palabra disipativa es un poco en honor a una de las personas que empujó este tipo de área, que fue Ilya Prigogine, quien trató de estudiar los sistemas fuera del equilibrio termodinámico. A nuestra escala macroscópica, los sistemas requieren, para ver cosas o en forma natural, están en contacto con termostatos o sistemas que le inyectan energía y disipan energía, y entonces él hablaba de estructuras disipativas, se refería a cómo los sistemas se autoorganizan a nivel macroscópico cuando tienen inyección de energía. Y en el caso particular, lo que apartado esto en este curso es lo que vamos a llamar estructuras localizadas, es decir, comportamientos macroscópicos de autoorganización de alguna forma de tipo localizado
en sistemas que están fuera del equilibrio. La palabra disipativa no la uso porque cuando uno es disipativo solo piensa que uno pierde energía, pero el uso que Prigogine le trató de dar a esta palabra no fue solo pérdida de energía, sino sistemas que no conservan energía. En vez de llamarlos sistemas fuera del equilibrio, usó la palabra disipativa y se acuñó esa palabra. Yo diría que no es la más apropiada, pero es la palabra con que nos referimos a los sistemas que están en permanente contacto de inyección y disipación de energía. Por supuesto, si no tienen, solo disipa. Si solo inyecto, también son sistemas disipativos en el sentido que la energía no es conservada. ¿Ok? No sé si es claro eso para todos o no. Si es que alguien tiene dudas, si no, ahora me voy a concentrar más en el problema. ¿Alguien tiene duda de lo que dije recién? ¿O no le quedó claro? Pueden comentarlo en el chat si es que no quieren hablar, o si es que lo quieren también lo pueden decir directamente en... ok. Todo bien hasta ahora. Todo bien hasta ahora. Ok, me dicen si hay algo no claro. Cualquier cosa, me avisan, digamos. Ok, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Está lo importante, tienen que aprender, digamos, al nivel de este tipo de cursos, es que uno quiere más bien aprender, es el objetivo principal, digamos. Entonces, bueno, aquí explico un poco que este tipo de física no solamente se aplica a la física, también por el tipo de estrategia, como les dije, si uno cree, y eso es un principio, quizás no sea cierto, digamos, pero uno cree que la naturaleza está descrita por ecuaciones no lineales o ecuaciones diferenciales no lineales, esencialmente estamos pensando en derivadas parciales. Entonces también creemos que la química, la biología también se rigen por el mismo tipo de comportamiento y por lo tanto el tipo de cosas que les voy a enseñar tiene la suerte que se puede aplicar en muchos contextos distintos, a veces con algunas limitaciones, a veces más o menos, pero en principio es una estrategia, si quieren verlo, si alguien lo ve desde un punto de vista más matemático, de estudiar un poco las ecuaciones diferenciales y preguntarse qué comportamientos genéricos tienen y si eso es consistente con nuestras observaciones del mundo que nos rodea. ¿Okay? Así que tiene una cosa interesante, se puede aplicar a muchos contextos distintos y eso lo hace bastante interesante. Aquí puse algunos ejemplos, pero ya les voy a hablar con ejemplos concretos. Entonces, solo quiero decir que entonces en el curso, ¿cuál es el objetivo principal que vamos a tratar de hacer? Es responder a algunas de las problemáticas que están ahí, quizás voy a ir agregando algunas más que veamos en el camino, pero lo que son caracterización de las soluciones localizadas, voy a explicar ya qué son, mecanismos de las estructuras localizadas, eso me refiero cómo se crean, cómo se destruyen, cuáles son los mecanismos que están detrás de ello, caracterizar un poco el tipo de bifurcaciones, cómo cambian, qué formas tienen, y por supuesto, querer aplicarlo a distintos contextos físicos, vamos a tratar de hacerlo en fluido, en reacciones químicas, medios granulares, cristales líquidos, medio excitables, en realidad todo lo que podamos poder aplicar, vamos a tratar de hacerlo. ¿No? También vamos a tratar interacción de estructuras localizadas, voy a tratar un poco explicar qué es lo que es, y como dije, vamos a aplicarlo a muchos contextos. Entonces, el programa tentativo, el que está ahí, simplemente vamos a tratar de primero estudiar en contextos muy simples, cómo, bueno, cómo emergió este concepto de estructuras localizadas. Primero entonces hemos estado en el caso de sistemas conservativos, que fue donde apareció, y en este contexto apareció a través de lo que llamamos ondas solitarias o solitones, así que voy a tratar de contar un poco cómo eso ocurrió. También vamos a hablar de este problema que descubrió Fermi en Los Álamos. Fermi con pasta Ulam trataron entonces de entender si buscaban osciladores acoplados, y en ese proceso que ellos pensaban que era una ecuación conservativa, reversible, le da emergencia un fenómeno muy inesperado, que es la aparición de estos solitones que hace que el sistema sea, en cierto modo, un sistema efectivo disipativo. Vamos a tratar de explicar cómo eso ocurre, y vamos a una ecuación muy simple que lo describe bien, que es la ecuación de Cortés de Bris, que nos va a permitir explicar un poco en forma muy simple el fenómeno que ellos descubrieron. Digamos, estos eran osciladores no lineales acoplados a primeros vecinos, no esperaría que no pase nada raro, pero pasan cosas inesperadas que voy a tratar de explicar que tienen que ver con estas estructuras disipativas. Ahora esas son conservativas, pero entonces el concepto de estructuras disipativas es generalizar un poco el concepto que encontraron, digamos, en este caso Scott Russell y Fermi Pasta y Ulam. Voy a tratar de explicar cómo ocurrió eso. Así que después nos vamos a mover a sistemas muy similares, pero con inyección de energía, como hay disipación, voy a colocar inyección de energía, porque si solo coloco disipación, se va al equilibrio, o sea, el contexto minimiza energía libre, por lo tanto, tiende a homogenizar si no ocurre nada interesante. Así que vamos a tratar de ver comportamiento interesante. Vamos a ver que en sistemas forzados emergen de nuevo estructuras localizadas, pero ahora que son atractivas, son atractores. Eso nos va a permitir encontrar y describir cosas interesantes, digamos. Entonces vamos a ver solitones o extensión del concepto de solitones en sistemas fuera del equilibrio, en lo que llamamos la ecuación de Schrödinger no lineal conducida o forzada paramétricamente con disipación. Entonces
Entonces vamos a tratar de estudiar algún tipo de soluciones, después vamos a tratar de estudiar estructuras localizadas en otros contextos, por ahí coloqué algunas, voy colocando más, en sistemas biestables y en otros voy a ir llenando el programa tentativo. Desgraciadamente no lo he terminado, pero está ahí. Por otro lado, bueno, tenemos bibliografía, aquí están, coloqué algunos libros que tienen que ver con este tipo de cosas, algunos son como libros bueno, el cual yo soy editor, pero hay muchos artículos en distintos contextos de las estructuras localizadas, o en el caso de acá también, Purwins en este también es un review, igual que el de acá, es un tema bastante más nuevo, desgraciadamente todavía no hay libros, digamos, que hablen precisamente de este tipo de concepto, porque todavía es algo en desarrollo. Yo diría que se desarrolla fuertemente en las últimas 3 décadas y por lo tanto todavía no se ha transformado en libros con texto. De todas maneras, para facilitar el curso, si van acá, hay un apunte, se hacen clic ahí, entonces el sistema va a bajar, les voy a ir subiendo un apunte que inicialmente está en español, pero como les dije, no hay libros, lo voy a ir bajando, voy tratando de colocarlo un poco mejor. Me dicen la red está inestable, me dicen si es que no escuchan bien, me avisan por favor. ¿Todo bien por ahora? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Quizás fue porque trató de bajar rápidamente el volumen, pero entonces hacen clic ahí y estoy remirando mi apunte, así que la parte, hay varias cosas que he escrito ya, pero otras están en español, pero las voy a ir migrando a inglés. De hecho, la parte que estoy migrando a inglés es la parte que he revisado y que vamos a tratar de discutir un poco hoy día. Pero entonces el curso va a tener estos apuntes para poder discutir, digamos, para que sea más fácil para ustedes. Y en el futuro, obviamente, igual me gustaría, estoy pensando en tratar de escribir, como les dije, algún tipo de libro o algo así, pero obviamente eso demorará un par de años en poder hacer algo que sea interesante, digamos, a gran escala, digamos. No sé si tiene algún tipo de pregunta de corte más bien administrativa de lo que les dije, o no les quedó claro algo, o sea, antes de poder empezar, ya más formal, si es que alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Digo, en el sentido que entendieron la evaluación, el programa, para dónde queremos ir. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, ya vamos a comenzar más oficialmente el curso. ¿Verdad? Las ¿Sí? tareas empiezan esta semana. Las tareas no, las voy a subir a partir de la próxima semana. ¿Ok? Entonces voy a subir esa y voy a usar el sistema de cursos que coloca una tarea, uno la puede subir y salvo todavía los que no están inscritos, y tiene una fecha, uno la tiene que entregar en tal fecha y si no me avisan y me envían por correo, yo las voy guardando. ¿Ok? Pero es a partir de la otra semana. Ok, muchas gracias. Bien, eso entonces, si es que no tienen más dudas, entonces comenzamos formalmente. Entonces, la primera pregunta que me debiera hacer y preguntarle a ustedes es, ok, entonces lo que traté de decirles es que las estructuras localizadas en realidad disipativas en realidad son lo que yo llamaría en realidad partículas macroscópicas. Pero entonces la primera pregunta que debiera hacerme y debiera hacerles a ustedes es ¿qué es lo que entienden por el concepto de partícula? No sé si alguno de ustedes tiene una idea clara o qué es lo que entienden cuando les digo una partícula. Este es un concepto muy viejo en la física, por eso traté de trazar dónde estaba, pero no sé si eh, alguien sabe lo que es, o qué es lo que entienden si los paran en la calle y les pregunta qué es una partícula, ¿cómo responderían? Digamos? No sé qué dirían, digamos. Si es que dirían algo, o se quedarían callados, dirían, no, no sé nada. ¿Qué es una partícula? ¿Qué es lo que dirían ustedes? Es como una idealización, un punto en el espacio ideal que no tiene ni volumen y Pero eso puedo sí, es, describirlo por un... claro, pero eso cuando dicen no tiene volumen, estás pensando en lo que llamamos una partícula puntual, justamente para decir que no tiene volumen. Claro, pero eso es lo que uno parte en los cursos más básicos, con esa idea. Pero Yo piénsalo. diría que partícula es eso que tiene la propiedad de tener una posición. Si yo algo le puedo identificar una posición, es una partícula. Ok, Si puedo ¿alguien decir, más? ahí está, es una partícula. ¿Alguien más tiene alguna otra visión de lo que es una partícula? ¿O todos están de Yo me acuerdo? imagino que es algo ¿Sí? como en el contexto en el que uno lo está mirando, también uno lo considera como algo indivisible, como la unidad básica del sistema que uno está analizando. Ok, pero tú, por ejemplo, un átomo para ti sería una partícula o dirías que no, o solo dirías que los quarks y los leptones que lo forman son partículas.
O sea, me refiero como que cambia la definición dependiendo del contexto en el que uno lo está mirando. Si estoy Ok, pensando, sí, sí. no sé, en un problema de física clásica, podría ser una caja incluso, Sí, o algo sí. así. Podría ser hasta un planeta, ¿estás de acuerdo? Sí. Hasta una Claro, galaxia, podría sí, ser sí. una partícula, de acuerdo a la... Sí. En realidad traté de buscar y no, he tratado de buscar y no he logrado identificar quién introdujo este concepto de partículas, pero en la teoría de fluidos, por ejemplo, en la teoría de gases es muy fundamental y como bien mencionaron ahí, es importante. Así que voy a tratar un poco ir fijando algunas cosas y para que quede más claro, bueno, voy a tratar de saltar entre mi tablet y la presentación, las cosas que tengo. Me avisan cuando le aparezca la tablet, debería aparecer ahora. Si es que está bien, debería ahí. Ujú. Ah, Todavía no. todavía no. Voy a colocarlo acá. Ahí debería aparecer. Ahí va a aparecer. Ahí les apareció, ¿cierto? Entonces lo Sí, primero sí. que deberíamos decir, ups, se cortó. Se parece que se les ¿No? desapareció. Ok, hubo un error, pero ahora volvió a aparecer bien. Ahora me dice que apareció bien. Entonces, lo primero que voy a decir, ¿qué es una partícula? Es una pregunta, yo creo, interesante. ¿Qué es una partícula? Y este concepto extraño, desgraciadamente, como les dije, lo traté de trazar y no he encontrado quién introdujo este concepto, pero la mayor parte de los libros que hablan de partícula o que mencionan esta idea de partícula, hablan de hablan simplemente de, esta es la idea como vaga, pero es la única idea que hay por donde agarrarse. Hablan de, es una pequeña porción de materia. Y los fotones no tienen materia, pero voy a tratar de atraparme de por ahí para tratar de buscar cuál es la idea original, pero es una pequeña porción de materia. ¿Ok? Ahora, claro, es una trampa porque es una pequeña porción de materia, por lo tanto tengo que decir lo que es la materia, o que atrapado pasa un concepto a otro, pero ya saben, estas cosas tautológicas uno se va atrapando en otros conceptos, pero es una pequeña porción de materia, luego tiene volumen, y si quieren, bueno, el caso de la materia tiene masa y tiene otras propiedades. Tiene masa y otras propiedades. Ya sé que parece vago lo que le estoy diciendo, pero quiero que tratemos de escribirlo lo mejor posible. Entonces, en general, seguramente cuando uno era estudiante de sus primeros años, uno se imaginaba quizá una pelotita. David dijo que quizás esto en realidad uno puede decir que era equivalente en realidad a una partícula, se lo imagina un punto, algo que tiene una posición, como dijo bien Gregorio, pero eso lo asociamos más bien y por eso le colocamos apellido, partícula puntual. ¿Ok? No necesariamente las partículas son puntuales. Y esa partícula puntual, no sé, uno le puede, si quieren, asociar una masa, a veces puede tener cargas, puede tener más propiedades. ¿Ok? Entonces, uno se imagina que una partícula, entonces tiene estas propiedades que más o menos son intuitivas, supongo, para todos, pero que es importante. Que tiene entonces, ocupa una pequeña porción del espacio, y por lo tanto se ocupa una pequeña porción del espacio, como Gregorio mencionó. Entonces, lo más característico es que a una partícula le puedo asociar un vector posición. ¿Ok? En realidad, y esa viene la idea, que podemos hablar de estructuras localizadas o algo así, es que asociada a una partícula, entonces siempre en realidad le podemos tener asociado. La primera propiedad es que va a estar descrita esencialmente por algo localizado, en contraposición de la idea de las ondas, que son soluciones también muy importantes, un fenómeno también robusto, pero que es completamente extendido, que no lo podemos asociar a una posición. Hay mucha gente que en vez de usar partículas hay una forma antigua de usar, pero salvo de Broglie, estuve mirando, y dejó de ser usado, pero la idea original, cuando uno trata de buscar libros antiguos, las partículas usan otro nombre y se les llamaba corpúsculo. ¿Ok? Una palabra un poco extraña, y corpúsculo se refiere exactamente a la idea de partícula, es un cuerpo, digamos, como pequeño. ¿Ok? Un cuerpo, un corpúsculo. Extrañamente está, pero esta palabra, no sé por qué, pero la hemos dejado del desuso. Si uno la mira, la traté de trazar también, y creo que en los albores de la mecánica cuántica se usó bastante cuando uno ve la dualidad onda-partícula. En realidad, de Broglie usó incluso la idea de corpúsculo y onda. ¿Ok? Pero
pero entonces esta palabra quedó un poco en el aire. Por supuesto, asociado que si tiene masa, también entonces le podemos usar la noción de momentum, ¿ok? O sea, si tiene masa, puedo asociarle, tiene una posición, puedo asociarle una velocidad, y por lo tanto hay una cantidad que se transmite al propagarse. Entonces, hasta ahí parece ser bastante simple, nos parece muy natural, y alguien puede decir, bueno, un fotón, por ejemplo, es una partícula, y la respuesta que si es una partícula, quizás no tiene masa, pero sí le puedo asociar una posición, le puedo asociar un momentum, y es una pequeña proporción de algo. Uno dice, ¿qué es? O en realidad asociado a él, en realidad también, detrás de eso, en realidad, cuando hablamos, y ahí quizá uno debe pensar un poco más general, es una pequeña proporción de materia, y yo quizás hablaría de una pequeña proporción de materia, o si ahora tuviera que mejorar esta definición, yo hablaría quizás una segunda definición, simplemente por usar algo que sea más común, una segunda definición. Yo hablaría de algo que es una pequeña proporción de algo, un objeto, pequeña proporción de algo, pequeña proporción de algo. Este algo puede ser un objeto que tiene energía. ¿Ok? Ahí entonces puedo agregar otras definiciones un poco mejores. Un algo igual está llena de cosas ambiguas y que hay que definir. Energía pequeña. La palabra pequeña, por supuesto, conlleva y esconde cosas de atrás no evidentes. Cuando algo es pequeño, obviamente tengo que compararlo con qué. Una galaxia es pequeña comparada seguramente con escalas digamos, del cosmos en sí mismo. O un planeta es pequeño comparado a una galaxia. O una pelota de fútbol es pequeña comparado al tamaño del planeta. Entonces, obviamente nos permite jugar en distintas escalas, y esencialmente lo que nos permite decir es que algo está localizado, un objeto que tiene una cierta localización y que en sí mismo guarda algo de energía. Ahora, cuando uno mira la forma usual, digamos, la forma usual de caracterizar las cosas, digamos, es las partículas. En realidad, si uno las mira, se clasifican en tres formas, digamos, de la clasificación usual. Simplemente quiero llenar un poco el lenguaje antes de mostrarles qué son las partículas macroscópicas que vamos a estudiar en este curso. Partículas, uno tiende a clasificar las partículas subatómicas, o sea, partículas que son más chicas que los átomos. En estas partículas subatómicas están estas cosas que la gente que hace física partículas, que se llevó un poco este nombre, están lo que llamamos los leptones. Los leptones están los electrones, los muones, los tau. Tenemos, digamos, los quarks, up, down. Tenemos todos los tipos de quark, digamos, que tiene, ¿cómo se llama? Arriba, abajo, top, bottom. Tenemos entonces aquí los leptones, tenemos los quarks, tenemos los neutrinos, que también es un leptón, ¿ok? Etcétera, todas estas partículas pequeñas, digamos, que son subatómicas, digamos. Todas estas tienen las que les mencioné, esas leptones y quarks, le asociamos que tienen masa. Hay partículas de interacción, como son los gluones, o como son los fotones, o como son las partículas W o Z, y que nos permiten entender este tipo de cosas, o incluso las partículas de Higgs, son las partículas subatómicas que nos permiten entender la materia a escala muy pequeña. Entonces, por otro lado, tenemos otras partículas aún más sofisticadas, o más complejas, yo diría, que son las partículas que están a escala atómica, que para nosotros son muy naturales, porque muchas de estas partículas, salvo los leptones, son los leptones con los electrones y los neutrinos. A escala atómica, la materia en su forma más estable, tenemos, digamos, los átomos y moléculas. Esas también moléculas, a pesar que ya tienen una estructura, uno también las ve y las piensa como si fueran partículas con las cuales construimos mucha de la materia que nos rodea. Así que también en esa escala están vistas. Y tenemos también a escala un poco más macroscópica. Por ejemplo, si alguien me preguntara en la calle, no le puedo decir, oye, un leptón es una partícula. No me va a entender. Si alguien me preguntara en la calle qué es lo que vemos con una partícula, ¿qué sería una pequeña proporción
de la materia o un pequeño algo que tiene energía, seguramente si alguien me rodea, por ejemplo un niño me preguntara eso, yo le diría, bueno, tan simple como a escala, digamos, un poco más macroscópica, yo hablaría macroscópica, hablaría, por ejemplo, el polvo, ¿ok? El polvo, sin embargo, si uno lo ve, no sé, el polvo que está en el aire, se pueden ver, uno puede pensar que son partículas que están flotando, con las cuales podemos ver y entender. Entonces, en el apunte, si miran, les puse un pequeño ejemplo simplemente para fijar un poco, porque estoy tratando de explicar un poco las ideas que están ahí, pero acá. Entonces, simplemente les puse una imagen para ilustrar esta idea que un poco está discutiendo. Ahí tienen partículas de polvo, también partículas subatómicas y también partículas un poco más macroscópicas, simplemente para imaginarse un misceláneo, lo que llamamos partículas. En general, le asociamos masa, pero yo diría que el concepto importante es que tiene energía. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Alguien no entendió eso? Simplemente, obviamente hasta una estrella, o sea, macroscópica, no necesariamente puede ser una partícula de polvo. O sea, si a alguien le digo, mira, para entender cómo funciona el sistema solar, en realidad la Tierra entera es una partícula, y no es un punto, pero es una partícula, y el Sol también es una partícula, y la interacción entre ellos me permite entender cómo funciona el sistema solar. ¿Ok? Entonces, trato de decir, obviamente va a depender a la escala que uno se haga la pregunta. ¿Está claro hasta ahí? Porque ahora voy a tratar de generalizar este concepto y lo voy a llevar a las partículas que les quiero enseñar ahora. No sé si quedó claro o alguien tiene alguna duda. Esa es la imagen tradicional de las partículas, pero ahora quiero una imagen un poco más profunda y un poquito más moderna. No sé si alguien tiene dudas hasta ahí. ¿Estamos bien? Todo bien. Yo estoy bien, sí. Ok. Entonces, sí, ahora, y eso obviamente da la formación que todos tienen natural, pero cuando uno entonces trata de entender sobre todo las partículas a nivel microscópico, entonces nos vamos al mundo de la mecánica cuántica, en particular, por ejemplo, si quiero entender un electrón. Esta imagen me gusta mucho, es una imagen del año 2013, es la imagen que está acá, no sé si saben lo que es la primera vez que experimentalmente pudimos ver un orbital atómico. Cuando hacemos estos cursos de mecánica cuántica, aprendemos armónicos esféricos, calculamos un montón, son muy entretenidos. Sin embargo, cuando uno dice, ok, pero ¿lo puedo ver? Y la verdad que no se pueden ver fácilmente. En este caso, esto fue observado gracias a un sistema que se llama de fotoisometría de ionización. Esencialmente uno toma, en este caso toman un átomo de hidrógeno, se le aplica un campo eléctrico, eso nos permite tener niveles de estar bien separados. Uno pasa fotones, los fotones interactúan con los distintos niveles que tiene, esto entonces hace emitir fotones, y usando por medio de lentes uno puede recuperar, y por primera vez uno indirectamente uno tiene la estructura atómica. Eso que ven ahí es un átomo en el cual podemos hablar que estamos viendo lo que llamaríamos el modo S, o esos modos esféricos que aprendieron en sus cursos de mecánica cuántica, pero esta vez lo estamos viendo, lo podemos ver proyectado. ¿Ok? Una pequeña información, porque hay un campo eléctrico que está apuntando, que hace que sean una esferita, sino como una cosa deformada, pero vemos claramente, por primera vez, muy claramente, cuando alguien me dice que una partícula a nivel fundamental, entonces, desgraciadamente, a nivel muy fundamental, tendríamos que hablar que es la mecánica cuántica, la cual nos enseña entonces que las partículas en realidad son o están asociadas a la función de onda, y por lo tanto, uno de nuevo se tiene que repreguntar cómo uno entiende, en este caso, digamos, la descripción localizada, o qué es lo que ya no es ya no podemos hacer el concepto que parece que le gustaba a David, que era que habló de una partícula puntual. Desgraciadamente, la mecánica cuántica nos dice que eso está prohibido, no puedo hablar de partículas puntual, tengo que hablar de algo que tiene una cosa un poco más compleja que está extendida, digamos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Es claro para todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, voy a volver un segundo a la tablet y voy a tratar entonces a explicarles qué quiero decir con lo que estoy diciendo ahí. Entonces, trato de convencerlos es que, desde un punto de vista de la mecánica cuántica, desde la mecánica cuántica, y les recomiendo a aquellos que les interese mirar ese artículo, es muy interesante porque realmente por primera vez vemos, o sea, a mí me pasó que cuando era alumno como ustedes, todo era simplemente cálculo, pero poder ser capaz de verlo y ver orbitales es bastante agradable, pensar que todo eso que uno aprendió es correcto, digamos, y no está mal.
¿ok? Que escribe bien las cosas, que bien las podemos ver un poco mejor y eso nos ayuda a entender mejor las cosas. Cuando digo ver, por supuesto, es indirectamente, que es un experimento, eso nos da indirectamente el resultado, pero nos enseña entonces que sí hay una función de onda, y por lo tanto, en mecánica cuántica, cuando digo, por ejemplo, tengo un electrón, lo que yo debería imaginar, por supuesto, en este caso debería ser la coordenada radial, pero imagino en una dimensión, lo que nos imaginamos es que la función de onda, entonces, si colocamos phi de r y t, entonces deberíamos tener algo de este tipo, es una función que en principio es algo que ocupa todo el espacio, pero esencialmente la parte dominante de esta función está localizada en alguna zona del espacio, y entonces esta parte de aquí es lo que asociaríamos a la posición de la partícula, en este caso, en cuestión. ¿Ok? Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, ¿ok? Una partícula, primero que nada, en el caso de la mecánica cuántica, lo primero que tenemos es que ya no podemos hablar de partículas puntuales, ¿ok? Entonces, o sea, ya no existe el concepto de partícula puntual. Tenemos, primero que nada, tenemos un campo debido a que la descripción es basada en campos, o sea, tenemos campos ahora basada en campos, ¿ok? So, lo primero que tenemos, debido a que la descripción es basada en campos, ¿ok? Una partícula, en este caso, una partícula corresponde, si quieren verlo, corresponde a la proporción dominante de la función de onda. Estoy hablando en forma muy alegórica, la proporción corresponde a la proporción dominante de la función de onda. Obviamente está extendida. La partícula es un objeto extendido. Es un objeto extendido, ocupa todo el espacio. Sin embargo, para entenderlo bien, o sea, está extendido. Sin embargo, cuando yo veo una función de onda como la que les puse en este caso que está acá, entonces esta función de onda que está acá, esencialmente diríamos que la partícula está posicionada acá. Es decir, que una partícula, en este caso, diríamos que, si tuviera que escribir esta partícula, diríamos que en realidad es la función de onda que ocupa todo el espacio, pero obviamente tiene algún lugar privilegiado que en algún sentido da cuenta de la posición. ¿Ok? Pero en este caso es un campo. Entonces diríamos que donde x0 de alguna forma, donde x0 es la posición de la partícula. Obviamente estoy tratando de apelar a su intuición. ¿Ok? No sé si es claro hasta ahí. Vamos bien. Creo que debemos tomar el recreo. Ok, voy a terminar un poco esta idea. Entonces, nos damos unos minutos para descansar. No sé si quedó claro hasta ahí. Simplemente para no cansarlo. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Está poco claro y si no nos tomamos el recreo. ¿Estamos bien? Yo tenía una duda, Sí, Cami. pero es sobre la figura que mostró del artículo. Sí. ¿Qué era la barra de colores que tenía? La barra de colores tiene que ver porque este tipo de lentes te amplifica, es la intensidad, o sea, emite fotones. Y es simplemente la intensidad de la luz donde llega. ¿Ok? Si miras el Ya. artículo, es directamente la luz. O sea, por eso hablan de foto, el mecanismo es algo así como, le llaman también microscopía cuántica, ¿ok? Pero tiene que ver con algo así que llaman fotoionización cuántica. Tiene que ver con Ya. cómo saltan estos niveles, emiten fotones, y con eso puede entonces, usando lentes, digamos, uno puede amplificar y descubrir esta estructura. Pero puedo insistir, es la primera vez, a partir de 2003, yo creo que este es un resultado importante, creo yo, nos permite realmente ver la función de onda. Por primera vez vemos que existe una función que ocupa todo el espacio, como todas las funciones que habíamos aprendido. No sé si se han hecho en otros casos más, pero es la primera vez que vemos, cuando alguien te dice, esta es una función de onda experimental, esta es la primera función de onda de verdad que hemos experimentado. Todas las otras observaciones son las estructuras de bandas o cuando ves el espectro, tiene que ver también con cosas indirectas. Esta es de las más directas observaciones que tenemos de un orbital atómico. ¿Okay? Ahí tenemos el electrón completamente localizado en esta nube
que traté de mostrarte, quizás lo voy a colocar de nuevo, en esa nube que está ahí, está completamente, ahí está localizado, y obviamente vemos, entre comillas, el efecto de que aquí está el núcleo, entre comillas. Pero lo interesante, vemos que está acá y vemos los distintos orbitales los cuales uno puede excitar. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con el campo eléctrico que estás aplicando. ¿Ok? De todas maneras, te recomiendo mirar la referencia, hay un análisis bonito. Bueno, esto explican un poco el montaje que usaron y cómo pueden de ahí inferir la estructura que tienen. ¿Ok? Pero es un resultado, yo diría, bastante bonito, inesperado, y que, bueno, cuando uno hace mecánica cuántica, me encantaría, si yo tuviera que hacer el curso, partir diciendo, miren, vemos la función de onda, tiene esta forma, y después explicamos que los potenciales y los armónicos esféricos nos explican esto. ¿Ok? Me parece mucho más intuitivo hacer ese tipo de descripción que un acto casi de fe. O sea, en mi caso, me tocó creer en todo, creer nomás, y creer las cosas obviamente indirectas que nos mostraban cómo era. ¿Ok? Obviamente habían resultados experimentales que la mecánica cuántica nos iba explicando, pero cada vez ha ido mejorando la cosa y ya podemos ver un poco más claras las cosas. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, voy a correr de todas maneras el recreo en función. Una vez que terminemos las preguntas, nos damos unos 5 minutos y volvemos a discutir. No sé si hay alguna pregunta más. Aparte de la de la Cami. ¿No? Creo que no. Yo estoy bien, sí. Ok, entonces nos damos unos pequeños 5 minutos y son las 15:14, entonces a las 15:19 seguimos. ¿Ok? Si pueden ir al baño, descansar unos segundos y después vamos a ir dando más sentido. Poco a poco espero que sea más claro. ¿Ok? Ok, nos damos unos segundos. Vuelvo entonces a las 15:19.
Ok, vamos a retomar. No sé si ya han vuelto todos. ¿Estamos bien? Parece que no todos han retomado. ¿Están todos ya de vuelta? ¿Algunos de vuelta? Sí, acá Perfecto. estoy. Acá sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Y por acá también. Muy bien. Entonces seguimos entonces. Entonces, lo que me estaba comentando, te voy a colocar la tablet. Ok. Entonces, estábamos viendo esta idea de que la función de la mecánica cuántica nos enseña que las partículas tienen que ver con que la función de onda, entonces tiene esencialmente, predominantemente está en alguna región, y eso lo asociamos como una partícula. Si la función de onda estuviera muy, digamos, extendida en el espacio, hablaríamos más bien de digamos, no es una partícula. Pero quisiera hacer una analogía, espero que les quede un poco más claro, es que, por ejemplo, cuando tratamos de entender cómo funciona un átomo, por ejemplo, entonces colocamos los protones, no sé por qué, pero le gusta, si buscan, van a ver que siempre a la gente le gusta colocar los protones en rojo, ¿ok? No sé por qué. Y a su vez, entonces les gusta, no sé por qué, colocar en azul los neutrones. Entonces uno tiene una cosa más o menos así como lo que estoy dibujando acá, donde no olvidar, por supuesto, entonces esas partículas que están en roja son lo que llamamos los protones, y esas partículas en realidad no son un estado fundamental de la materia, sino un estado ligado a la materia. Esa palabra es importante en el futuro, vamos a ver también estado ligado a las partículas macroscópicas, que está formado por partículas que están al interior, que son los quarks, que entre ellos, digamos, típicamente un protón es algo así que tiene dos up y un down, así, y entre ellos hay interacciones. Estas interacciones que están acá, bueno, son complejas, son lo que asociamos a lo que llamamos las partículas que llamamos gluones. ¿Ok? Entonces tenemos un átomo y la imagen que tenemos de él es que entonces acá tenemos, en este caso, un electrón, voy a colocarlo así, y esto obviamente tenemos estos orbitales que da cuenta, digamos, del movimiento digamos, de los electrones, que típicamente nos gusta representarlo así para reconocer de forma fácil lo que es un átomo. Ahora, si yo tuviera más de un electrón o varios niveles, digamos, les recuerdo entonces eso estaría descrito por una función de onda, ¿ok? Que daría cuenta si tengo, por ejemplo, dos electrones, colocaríamos R1, R2 y T, y entonces la materia y las partículas están descritas por un campo, ¿ok? Que está asociado a la función de onda. Pero lo interesante es que uno dice, ¿pero qué es lo que sostiene la materia? Ya les dije que al interior las partículas están interactuando, esto llamamos interacción fuerte, que son, en este caso, lo que llamamos, está asociado a los gluones, que son estas partículas que dan origen o le da estabilidad a la interacción entre los quarks, que permite tener núcleos. Los gluones están interactuando con ellos, pero si coloco un neutrón también interactúan con ellos. Eh, la interacción entonces que sostiene la materia, o de lejos no el núcleo, sino la interacción entre las cargas positivas y las cargas negativas, es de nuevo una partícula que interactúa entre ellos, que son entonces nuestros fotones. Está todo el tiempo enviando un fotón para allá y de vuelta, que entonces mientras esta cosa se está moviendo sobre este sistema que está acá, por ejemplo, estaría en este como orbital, entonces tendríamos una nube más bien así, algo difuso. Diríamos que la interacción también está gobernada, entonces una partícula que va y vuelve, una partícula que va y vuelve, que da cuenta de la interacción en este caso electromagnética, que da cuenta cómo interactúa el campo de un lado a otro lado. Lo divertido es que tanto las partículas están descritas por un campo y la interacción también está descrita por la función de onda. ¿Ok? En realidad toda la descripción que tenemos ahí está descrita por una función, no solo da cuenta de, no solo da cuenta por la función de onda, sino que también está cuenta por ¿cómo se llama? La misma función de onda da cuenta de las posiciones de las partículas y de los otros campos, que en este caso serían los fotones. Entonces los trato de convencer de que la teoría de campos, y esa es la palabra importante, o sea, toda esta descripción de la materia está descrita entonces, la materia está a nivel, la materia es descrita por la teoría de campos cuántica.
el núcleo estaría descrito por lo que llamamos la cromodinámica cuántica, y esta interacción entre los electrones, esta parte de acá, es lo que llamamos la teoría cuántica, la electrodinámica cuántica, que lo llamamos QED. Entonces, pero lo que quiero enfatizar, que en todas estas teorías, las partículas, tanto en este caso las partículas de interacción, que son los fotones, que me da la parte electrodinámica, los gluones, que es la interacción de los quarks, y además hay otra partícula más, que no les he hablado de ella, pero cuando interactúa un electrón y un positrón en el proceso de interacción, por ejemplo, se puede transformar en un neutrón. Hay unas partículas muy entretenidas que se llaman los neutrinos, que fue la que propuso Fermi como nombre. Estos neutrinos era porque al principio Pauli pensaban que eran partículas neutras para conservar la energía, les llamó neutrón, pero también le llamábamos neutrón a las partículas que están dentro del núcleo, entonces Pauli les llamó neutrino, y estos neutrinos que tienen una débil interacción con los electrones y los quarks, o los leptones y los quarks, que llamamos interacción W y Z, que es lo que llamamos, tiene que ver con las fuerzas débiles, que en realidad uno puede demostrar que son, en algún nivel, se fusionan con la energía electromagnética. Todas, digamos, esas tres interacciones fundamentales, más la gravedad, son toda la imagen que tenemos de las fuerzas que describen la naturaleza. ¿Ok? Pero lo que quiero enfatizar es que tanto las partículas, que en este caso serían tanto los leptones como los quarks, y las interacciones, que también son partículas, todas son descritas por las teorías de campo. ¿Ok? Entonces todas son, como las imaginamos, como que tenemos una función que ocupa el espacio que da cuenta de una posición. Entonces, lo que uno aprende así, muy general, muy vago, esta es la imagen vaga que me va a usar para ahora hablar de lo que yo llamo soluciones tipo partículas o comportamientos tipo partículas. Entonces, diríamos que de la teoría de campo, en forma muy, muy vaga por ahora, las partículas en realidad corresponden simplemente, sí, muy vagamente, entonces, en la teoría de campos, cuántica o clásica. Hay dos teorías, puede ser cuántica o clásica en la teoría de campos. Las partículas, corresponden, ¿ok?, a campos que esencialmente están localizados en una región del espacio, a campos que están localizados en una posición. Entonces, esta idea es como la idea inicial que creo que mencionó Gregorio, que era la imagen que estaba acá, que en realidad, por ejemplo, una partícula puntual, si uno ocupa el campo de densidad de masa, diríamos que la densidad de masa es cero en todos lados, salvo en una posición que es la que está acá. Entonces, si quieren verlo, sería 0, 0, 0, aquí está la masa, aquí es 0, 0. Si usáramos como descripción, en vez de la posición, usáramos un campo que me diera la densidad de masa, lo que veríamos es 0, 0, 0, y en esta posición hay una especie casi delta o algo muy grande, que me diría que en este caso la densidad de masa correspondería a la posición de esta partícula en cuestión acá. ¿Ok? Entonces, esta idea de que las partículas en realidad son campos que tienen, y es la imagen que está acá, quizás lo voy a colocar, lo voy a subrayar un poco, esta imagen que está acá, que son simplemente son campos donde la posición del campo en lo que destaca la partícula es lo que nos va a permitir en la física ahora macroscópica hablar del concepto esencial de este curso, que es, lo primero voy a colocar, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes más interesantes, que es lo que llamamos a nivel macroscópico, Entonces, cuando digo macroscópico, insisto, me refiero a los micrómetros, me refiero a los centímetros, a los metros, etc. A nivel macroscópico, observamos soluciones tipo partícula. ¿Ok? Observamos soluciones tipo partícula, usamos la palabra tipo partícula, ¿ok? En campos macroscópicos, ¿ok? Es decir que vemos la misma imagen que aprendemos a nivel fundamental, pero ahora a nivel macroscópico tenemos campos. Por ejemplo, en la teoría de fluido hablaríamos, por ejemplo, la velocidad del fluido, o hablaríamos de la temperatura, es un campo. Y sobre esto, si viéramos que la temperatura esencialmente está localizada y tiene que tener algunas propiedades interesantes que
que en el caso, por ejemplo, de un electrón en mecánica cuántica, no podemos llegar y separarlo de la nada en dos cosas, que tenga algún tipo de propiedad, de que no sea fácil destruirlo, que puedan intercambiar, que tenga algunas propiedades como identidad, son a las que vamos a asociar la idea de partícula. ¿Ok? No sé si no es claro, pero ahora les voy a mostrar una larga, hartos ejemplos, un poco para ilustrarlos como los vemos a nivel macroscópico, pero no sé si les queda la idea primero un poco con las manos de lo que llamamos una solución tipo partícula. ¿Ok? Son soluciones macroscópicas, vuelvo a insistir, que tienen propiedades como las partículas a nivel de la mecánica cuántica, tiene una cierta identidad, tiene una cierta posición, porque claro, alguien decía acá, bueno, pero esa partícula, si yo vengo y le pego un martillazo, la rompo en partículas más pequeñas. Eso es verdad, pero uno tiende a pensar que mientras no la golpee muy fuerte, tiene una cierta identidad, tiene una posición, un momentum, y se pueden intercambiar, pero mientras mantenga algún grado de identidad, hablamos de partículas, y en ese sentido vamos a seguir usando esa noción. ¿Ok? No sé si alguien tiene preguntas de eso, sino ahora simplemente los voy a llevar a mostrarles varios ejemplos donde veo este tipo de ideas, digamos, pero ahora en sistemas macroscópicos. No sé si hay alguna pregunta, si no me muevo hacia los ejemplos. ¿Está claro hasta ahí o vemos ejemplos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Y todo lo hasta ahora. Ok, entonces, bueno, como les dije, a veces la gente en vez de llamar las soluciones localizadas, copiando un poco el lenguaje Prigogine, le llamamos estructuras localizadas, ¿ok? Y la idea, como dice ahí, son esencialmente soluciones tipo partículas a nivel macroscópico, y el primer registro que tenemos de esto, obviamente después, seguramente el viernes, voy a estudiar en detalle este ejemplo. El primer ejemplo que tenemos conocido y que se hizo famoso se da a John Scott Russell, quien en la historia cuenta que mientras era un holandés, en Holanda, si uno mira, tiene, como es un país que incluso tiene zonas que están bajo o gran zona debajo del nivel del mar, está lleno de canales. Entonces sus rutas de comunicación son canales, y con eso entonces está lleno de canales, y él es un ingeniero asociado a este diseño de canales, y observa esencialmente que al perturbar un canal aparece una ola, ¿ok? Y aquí esto está directamente del trabajo que hizo Russell. No les quiero mostrar todo el video. Aparece esta ola que se ve aquí, y él dice que cuando bajan el canal abruptamente aparece una perturbación sobre la superficie del fluido que se propaga, y lo divertido, según lo que cuenta Russell, es que se propaga largas distancias sin deformación. Cuenta la historia que la persiguió a caballo durante varios kilómetros y no se deformaba, seguía, se propagaba y se propagaba sin deformación. Entonces, para ilustrarles eso, aquí hay una imagen que más o menos da cuenta del mismo tipo que vio Russell. Entonces, a este tipo de propagación se fijan, aquí tengo el campo, en este caso sería el campo de altura del fluido, lo que veríamos que aquí es más o menos constante, pero hay una zona en la cual tiene una protuberancia, a la cual esencialmente asociaríamos que acá está la posición, y obviamente de acuerdo a la forma le vamos a asociar otras propiedades, digamos algo así como una inercia o un momentum que se traslada. Lo divertido es que se propaga, y se propaga a grandes distancias sin deformación, pero veámoslo mejor en un experimento, o en una réplica. ¿Se fijan? Ahí mueven el canal. Miren cuando mueve, entonces abren este dique y miren lo que pasa. Ok, ahí vemos el equivalente a Russell. Se fijan, aparece una ola que se va propagando, tal como él lo vio. Obviamente el canal, en este caso, el canal exactamente no sé cómo era el de él, no creo que haya ido concreto, lo que no es tan bueno porque hay más fricción, pero aparece una ola que se va propagando. ¿Ok? No sé en el caso de Russell que tenían en las paredes, lo seguramente habrá cierto tipo de pared, pero la gracia es que entonces, de acuerdo a la fricción, más distancia se puede propagar. Veamos cómo sigue. Ups. Veamos de nuevo el video de Russell. Nee, is too much. Voor mij mag hij. Y así lo percibo. Bueno, ahí si ven, aparecen estas ondulaciones, eso quiere decir que hay disipación mientras se propaga. Todos esos torbellinos le quitan energía, y ahí, bueno, esa fuerza se concentra, y fíjense, incluso podemos ver, ups. Ok, como ven es un fenómeno divertido, interesante de propagación. Hay muchas imágenes divertidas que nos muestran cómo aparece esta ola solitaria, que es una onda solitaria, pero en realidad le llamamos solitón. La palabra on la usamos para partícula,
es la partícula solitaria, así que encontró este tipo de solución macroscópica que, si quieren, como la función de onda está localizada, le podemos hacer una posición y otras propiedades. Obviamente cuando se propagaba, si se fijaron bien, al propagarse en algún momento, aquí lo vamos viendo, apareció toda esa cosa blanca que está arriba. Eso tiene que ver que está disipando energía. Hay que tomar en cuenta que en este caso hay disipación. Si esperamos mucho tiempo, cada vez más la ola sigue siendo más chica porque tiene pérdida de energía. Uno puede inyectarle energía para tratar de mantener un equilibrio, pero esta partícula, si quieren, se está desintegrando, perdiendo energía, como están viendo en la imagen que ven ahí. Otro ejemplo, siempre les voy a mostrar un montón de ejemplos, me voy a dedicar esencialmente a mostrarles ejemplos, porque, bueno, para que sea un poco más divertido, tratemos de entender. Aquí en este caso de acá, este es un experimento que lo hicimos en el departamento de física, lo hizo el profesor Falcón hace mucho tiempo atrás, pero el primer experimento en realidad lo hizo en una estadía que hizo en Francia, en Niza. Y fue de hecho este experimento el que lo llevó a cambiar. Inicialmente empezó a trabajar conmigo en su magíster, quería hacer teoría, pero fue este tipo de experimento lo que lo motivó a hacer esta transición a hacer experimento. Entonces, ¿qué se trata? Es un contenedor con agua. Ahora esto es un sistema fuera del equilibrio. ¿Cómo lo mantengo fuera del equilibrio? Este sistema, obviamente el agua, si la perturbo, hay olas o ondas que se propagan, pero debido a que el sistema tiene fricción en las paredes, etcétera, se empieza a disipar la energía y desaparece. O sea, cuando en una piscina, si no la estoy golpeando sistemáticamente, se desaparecen las ondas. Entonces, una forma de inyectarle energía a esta especie de piscina es chiquitita, tiene 10 centímetros, así que más bien es una piletita muy chiquitita. Entonces, cuando uno lo vibra, en este caso uno vibra verticalmente esto, uno le está constantemente inyectando energía, excitando modos, y miren lo que ocurre. Ahora, tiene una peculiaridad en agua, no es tan fácil. En este caso uno la perturba con dos frecuencias, si quieren es una oscilación modulada, tengo una frecuencia más otra, y la gracia es que cuando esta frecuencia omega 1 a esta omega 2 tienen algún coeficiente especial, llamamos resonancia, en este caso en el experimento les voy a mostrar, esta dividida por esta era 2/3, uno ve cosas entretenidas como lo que están ahí. Si vibran, fíjense, aparece esta partícula. Bueno, si está plana, se queda plana, es una sola excitación, aparece, es un atractor, es lo que llamamos un oscilón. En este caso está perfectamente ahí, se queda quieto. En este caso, para que funcione bien, hay que colocarle estas dos frecuencias. Bueno, como se fijan, está Claudio todavía aprendiendo, a veces se le desfocaliza el video, pero lo que quiero mostrar es que uno puede crear una solución tipo partícula. Este caso no es solo agua, es agua con glicerina. Eso hace que sea más viscosa. Cuando uno solo coloca agua, estas soluciones se propagan. Entonces vemos este tipo de soluciones como las que vieron ahí. Entonces esto es lo que llamamos un oscilón, que es de nuevo un on partícula, una partícula oscilatoria. ¿Y por qué es una partícula? Dejen mostrarle un poco más también. Bueno, hay un conjunto de ellos, uno también, las partículas, vamos a tratar de entender, tienen cosas entretenidas. Entre las cosas entretenidas que tienen es que pueden interactuar entre ellas, y cuando interactúan entre ellas pueden formar algo así como moléculas o estados ligados, igual como entendemos lo que es una molécula, es un estado ligado entre una partícula y otra. En este caso son varias, forman esta estructura que ven ahí tipo llamados patrón localizados, porque entre ellas se organizan y forman una estructura de tipo patrón. Lo divertido es que veamos si son partículas. Aquí voy a mostrar que uno puede crear, hay 6 partículas en este caso, ¿ok? Y fíjense, con ese atornillador uno la puede crear o destruir. Ahí la está destruyendo, trata de borrar algunas, simplemente para mostrar que se pueden borrar. Aquí hay 6, hay una aquí, otra acá, ya mató una acá, ahí está borrando 2 más. Simplemente mostrarles que uno las puede crear o destruir. ¿Okay? La diferencia, con un electrón es más difícil destruirlo porque tiene propiedades topológicas. Estas de acá son partículas no topológicas. Después les voy a mostrar que también hay sistemas macroscópicos que uno tiene partículas topológicas como las que ven acá. Si coloco una y coloco otra, hay interacciones, forman estados ligados, de acuerdo a la distancia se atraen, se repelen. No es tan simple como simplemente atraerse, repelerse. Uno puede mostrar que estas partículas, debido a que tienen anillos, tienen zonas de atracción, zonas de repulsión. La interacción es de tipo alterna, regiones de atracción y repulsión. ¿Okay? Espero poder explicarle un poco más adelante, un poco en detalle. Primero quiero motivarlos para que sea más entretenido. Vamos a tratar de entender este tipo de fenómenos que les estoy mostrando acá y además mostrar que son generales. O sea, si uno los mira, esto se observa en muchos sistemas. Desgraciadamente no tengo un video, quizá alguno de ustedes lo ha visto. Este es un fenómeno que fue observado, fue antes que lo que les mostré yo. Este es un medio granular que se hace lo mismo, se vibra a una frecuencia dada
y uno observa la emergencia de partículas como las que están acá, en este caso suben y bajan, desgraciadamente no tengo un video, pero suben y bajan tal como la que les mostré recién, pero a diferencia de estar formada por átomos que son los constituyentes del fluido, esta está formada por granos, es decir, lo que llamamos una materia blanda. Para entender cómo funciona esto, no lo tengo que entender como interacciones de átomos, sino que tengo que entenderlo como interacción de objetos macroscópicos, como Degenn diría que este tipo de materia es una materia blanda, por eso hablamos soft matter, y esta materia sometida a forzamientos espaciotemporales muestra que tiene soluciones también localizadas. Uno puede mostrar, no sé si coloqué videos, pero uno puede mostrar que tiene estados ligados, tiene muchas propiedades entretenidas, tiene como moléculas, hay atracción, repulsión, regiones que atraen, repelen, tiene todo tipo de una dinámica interesante. Si tienen alguna pregunta, me dicen por si acaso, porque a veces hablo rápido y no les doy espacio para preguntar, pero cualquier pregunta me avisan o escriben en el chat por si acaso. Ahí tienen otro ejemplo. Simplemente este caso es otro fluido complicado que eso lo llamamos es un coloidal, es decir, son agua con partículas que flotan, eso es la pintura, por ejemplo. También este tipo de fluidos es lo que llamamos, también es soft matter. Para entender cómo se comporta este tipo de fluido, no podemos explicarlo a partir de solo mirar los átomos. Tenemos que definir elementos macroscópicos que nos permiten entonces, o mesoscópicos que nos permiten entender el comportamiento macroscópico. ¿Okay? Así que también vemos lo mismo en todo tipo de fluidos, no solamente en agua, pueden ser muy complejos, newtoniano, y uno observa estas soluciones tipo partículas que nos van a interesar. Por acá hay otro ejemplo, este me gusta mucho, este es un ferrofluido. ¿Okay? Un ferrofluido es un fluido, digamos, magnético, el cual si uno le aplica un campo magnético oscilatorio, miren lo que se ve. Uno aparecen estas partículas, siguen aplicando el campo magnético oscilatorio, va a aparecer otra, y cuando aparezca otra, se repelen, se fijan, se tratan de alejar. En el experimento uno sigue moviendo los parámetros, va a aparecer otra, se repelen, y aparece otra, y se repelen. Uno puede mostrar que en este caso estas partículas, esencialmente la mayor parte de ellas se repelen. ¿Se fijaron cuando apareció que se repelieron entre ellas? ¿Okay? También entonces son este tipo de objetos, esto de nuevo, esto de tener más o menos unos 10 centímetros, y vemos estas soluciones tipo partículas. Aquí no vemos nada vibrar porque hay un campo magnético que oscila y eso las mantiene y soporta este tipo de soluciones localizadas que les estoy tratando de mostrar e ilustrar. ¿Ok? Acá un ejemplo que me gusta mucho, que me parece bien, también vemos soluciones partículas cuando tenemos péndulos acoplados. ¿Okay? Si uno coloca péndulos, fíjense, miren lo que ven ahí, si lo alcanzan a ver, eso que ven ahí, voy a quizás parar, voy a buscarlo un segundo más atrás, aquí, ahí. Eso también, uno coloca este sistema, se acoplan, y uno puede mostrar que hay soluciones tipo partículas que acá está localizado, esto lo llamamos un kink, ¿okay? En este contexto, que es el mismo que vieron acá, si quieren lo muevo hacia atrás. Entonces, de nuevo, aquí en algún sentido, si yo describiera el campo de perturbaciones de estos péndulos, descubriría que hay una zona en la cual esencialmente el campo es muy distinto a otro, por lo tanto aquí hay una zona en la cual se va. En este caso serían algo así como partículas unidimensionales, que de hecho pueden interactuar. En el video de acá, fíjense, al momento van a colocar dos, y miren lo que pasa. Ahí viene una, viene otra, colisionan. Miren cuando colisionan, que una atrapada acá y otra sigue propagándose. Vuelven a mirar este video, es interesante. Cuando uno entonces crea una de estas partículas, hay de distinto tipo, después hay que entender por qué, pero fíjense, viaja una, ahí está, va y vuelve con la pared de su imagen, y cuando vuelven a perturbar el borde y crean una, crean otra, fíjense, colisionan, y al colisionar dejaron una localizada y hay otras viajeras. Así que hay bastantes cosas interesantes en este tipo de sistema que se está ilustrando en esa imagen. ¿Okay? Son soluciones que llamamos entonces tipo partículas. Ok, bueno, simplemente es una ilustración. Este ya es un experimento un poquito más sofisticado. En este caso las partículas corresponden a estos puntos. Este de acá desgraciadamente no tengo video, pero es un ejemplo clásico en el cual uno toca un gas. Aquí hay un gas enrarecido, ¿okay? Un gas de baja densidad al cual se le aplican diferencias de voltaje, y por lo tanto esa diferencia de voltaje en este gas enrarecido tiene poca resistencia, es como tener una especie de condensador. Uno le aplica luz, y entonces al aplicar luz, en este caso tiene semiconductores, aquí está la zona
iluminada, aquí hay una capa de oro, eso produce que se genere una descarga eléctrica. Y estas descargas eléctricas aparecen acá y llegan hasta acá, son estas estructuras que ven acá, que se ven acá. Si uno juega con la intensidad de la luz, puede formar un patrón perfectamente, pero también si uno juega con la intensidad de la luz, aparece en forma esporádica en ciertas zonas y quedan como estas partículas que están acá. Esto que ven acá corresponde a una descarga eléctrica en esta zona que está acá, ¿ok? Que se mantiene si uno mantiene el sistema con luz y entonces se autoorganizan. ¿Ok? Así que también se comportan como partículas, a pesar que, vuelvo a insistir, son partículas hechas por muchas otras partículas microscópicas, pero a nivel macroscópico, a nivel, si quieren acá, de densidades de carga, uno le puede asociar a ese campo que existe una zona localizada donde aparecen estas soluciones tipo partículas. Otro ejemplo, este me gusta porque es un ejemplo que nosotros tenemos en el laboratorio en Santiago, pero este experimento es más viejo, en la época que trabajábamos con Estefania. Uno puede jugar con estas válvulas ópticas, donde esencialmente este experimento lo tenemos en Santiago, quizá en algún momento lo vamos a estudiar más en detalle, pero esencialmente lo que ocurre en este experimento es que uno hace pasar la luz sobre este sistema que está acá, la luz interactúa con este material, que es un cristal líquido, lo que genera que se cambie su polarización, y a través de este loop óptico que está acá, a través de este circuito óptico que está acá, uno puede reinyectarle la luz que tiene información cómo están las moléculas por la parte trasera, que tiene un fotoconductor, el cual a su vez le aplica un voltaje, y lo interesante es que este sistema, interactuando consigo mismo, produce soluciones como las que vieron acá. Produce, si quieren, la luz que vemos acá, lo que nos está diciendo es que en esta zona negra las moléculas están orientadas en una dirección, en esta zona clara están orientadas en otra dirección, y espontáneamente aparecen, perdón, esas soluciones tipo partícula, que es las que están viendo ahí. Aparecen, se mueven, interactúan, aquí están un poco mejor controladas. Si uno las mira con cuidado, tienen además anillos que las rodean, que es una propia característica que espero mostrarles en el futuro que tienen estas soluciones. Pero lo interesante es que, de nuevo, son soluciones de tipo partículas macroscópicas que el sistema exhibe. Ahora uno dice, ¿por qué exhiben esto? Y esto es lo que estoy tratando de mostrarles en todos estos ejemplos. Simplemente mostrarles que los sistemas fuera del equilibrio, con inyección de energía, une las soluciones naturales que hacen es, de alguna forma, tener soluciones que corresponden a energía localizada, que son, en este caso, tipo atractivas, que están por acá. Y estas soluciones localizadas, llamamos, o soluciones tipo partículas, son lo que llamamos estructuras disipativas. Otro ejemplo más, en este caso está acá, es con otro tipo de tecnología, estos son con láser, estos son VCSEL, y estos también crearon exactamente el mismo tipo de imagen como las que les mostré antes. Ahora la gran gracia está acá, como están hechos en un VCSEL, estos láseres son muy rápidos, se mueven, digamos, las respuestas son típicamente picosegundos, y por lo tanto uno puede hacer estructuras localizadas muy rápidas, lo que empujó durante mucho tiempo esta área de investigación, en el sentido que mucha gente lo que quería hacer es usar estas especies de ondas que antes vio Russell, pero ahora usarlas como memorias ópticas, o si quieren memorias en las cuales tener una solución localizada es prender o apagar. Seguramente Camila nos va a hablar un poco en algún momento. Camila trabaja en este tipo de láser, un poco distinto al que está haciendo ella, pero también buscando soluciones localizadas. No sé si Camila quiere hacer alguna observación, quizás todavía no ha visto algún solitón, pero son este tipo de cosas que, digamos, vamos a tratar de explicar y hacer y cómo entender. No sé si Cami quieres hacer alguna observación o avanzo, ¿no? O sea, sí, o sea, solo decir, claro, como que es algo que quiero estudiar ahora en mi doctorado, pero aún estoy bastante lejos de observarlo. Muy bien. De todas Porque, maneras, lo que vamos a pero ver y aprender es que veas un poco cómo poder describirlo desde un punto de vista de modelos físicos general, y también podemos hacer el caso del VCSEL, pero se puede sí, describir sí, bien. súper, bacán. Siempre estoy mostrando ejemplos. En algún momento voy a abordar estos ejemplos con mucho detalle, pero quiero simplemente motivarlos en general. Acá, este es un ejemplo que me gusta mucho porque lo hicimos en Santiago, conjunto con Nicolás Mujica. Simplemente lo que hicimos fue, tomamos un canal, de hecho todavía está funcionando ahí, lo siguen estudiando, está en una esquina del Zócalo en física, pero bueno, ahora quizás no se puede ver fácil, pero la idea es muy simple, es un canal en el cual tenía esencialmente estos del orden de pocos centímetros, 3 centímetros, de 1 centímetro, esto es como 14 centímetros, y lo que hay agua, y se vibra verticalmente como el experimento que les mostré Claudio, pero la diferencia es que es un canal, no tiene esta geometría bidimensional,
Y como resultado de eso, entonces uno observa este tipo de solitones que llamamos no propagativos localizados. Se parece a lo que vio Russell, pero esta vez uno viene con una paleta, lo perturba y los puede crear sin problema. Y si uno inyecta energía y disipa energía, se quedan ahí per sécula. Están ahí para toda la vida, digamos, sin problema. Es una solución, de nuevo, uno puede colocar 2 de ellos, interactúan, se repelen, lo vamos a discutir más adelante durante el curso. Simplemente quiero ilustrarles que podemos tener experimentos los cuales son casi unidimensionales o como el anterior, bidimensionales, y también ejemplos tridimensionales. Simplemente que no tengo imagen de experimentos tridimensionales. Por aquí creo que coloqué un ejemplo más. Voy a avanzar esta parte, no quiero explicarla. Creo que el ejemplo que quería colocar, ok, viene, no va a saltar esta imagen de acá. Eso ya se los coloqué. Este de acá me gusta, esto es lo que yo llamo un super peak o un peak localizado. En este caso lo que tenemos son estructuras localizadas que, a diferencia de las que les mostré antes era todo negro, pero esta es un gran peak que está soportado sobre estructuras periódicas. Lo interesante es que tenemos varias de ellas, interactúan, tienen una dinámica, se puede entender, no siempre la dinámica va a ser fácil, este tipo de dinámica es mucho más compleja y va a tener que ver como un poco en lo que está sumergido ahí y cómo poder describirlo. Entonces aquí podemos ver que la dinámica puede ser un poco más compleja de lo esperado. Este también me gusta mucho, lo llamamos cauticón. Si fijan, aquí hacemos también el mismo tipo de experimento, una válvula óptica. Aquí tenemos una especie de solitón quietito, pero con un poquito más de ancho. Fíjense, algo que tiene una dinámica permanente. De hecho, uno puede mostrar que es caótica. Le llamamos cauticón, significa on partícula, la partícula caótica. Y si uno mira, digamos, pues son perfiles instantáneos. La chiquitita que ven ahí está aquí, es un solo pic. El otro está formado por un grupo de pic que están ahí. Y lo interesante es que su evolución espacio-temporal, si uno ve la evolución espacio-temporal desde acá, verían que es muy compleja en el tiempo, nunca deja de moverse. Así que a veces estas partículas tienen una especie de estructura interna más compleja, hay algunas que están quietitas, se portan bien, otras al interior son más, digamos, revoltosas, son muy inquietas y están todo el tiempo moviéndose, como en el caso de este cauticón. Pero simplemente quiero mostrarles que uno puede encontrar más y más partículas interesantes. Esta de acá es simplemente un ejemplo que me gusta mostrar el desorden. En este caso, ¿cuál es la partícula? No sé, pero ¿cuáles son las partículas? Cada uno de estos puntos que son, llamamos vórtices, uno puede mostrar que corresponden a partículas. ¿Les voy a dejar el experimento, por favor? Entonces, si ven acá estas partículas, a diferencia de otros, por ejemplo, Martín estudia vórtice, uno puede mostrar que corresponden a partículas, pero a diferencia de todas las que les mostré antes, esta es la primera que tiene una propiedad extra que son topológicas. ¿Qué significa eso? Que tiene alguna propiedad que le da una estabilidad distinta a las anteriores. Las anteriores eran súper fáciles de crear. Estas solo se crean de a pares. Se fijan, aparece una que gira a la izquierda y otra a la derecha. Eso tiene que ver con esta propiedad topológica. Las anteriores yo las podía crear sin ningún problema, una sola, dos, tres, no hay problema. Estas solamente se crean de a pares y para destruirse, la única forma de destruir un remolino con otro remolino es que colisionen. Eso voy a tratar de mostrarles que la analogía corresponde exactamente a la forma de destruir un electrón y un protón. Si quieren, es que tengo que hacer desaparecer el campo eléctrico. Ese campo que lo rodea, aquí está asociado a algo similar, es lo que le da una estabilidad topológica a este tipo de soluciones. Bueno, simplemente vamos a avanzar un poco. Otros ejemplos también, voy a volver sobre las soluciones topológicas, simplemente mostrarles que en vegetación también vemos este tipo de soluciones. Aquí tenemos lo que llamamos anillos de hadas, también corresponden a soluciones localizadas, o acá, digamos, la vegetación, parches de vegetación. Aquí tenemos dos anillos interactuando, aquí hay unos localizados, uno dice, sí, pero es un pedacito de planta. Uno puede mostrar que las soluciones son estas soluciones localizadas e interactúan como las que están viendo acá. Voy a tratar de convencerlo de eso en el futuro. Obviamente al principio no es evidente, hay que tratar de entender cómo eso funciona, pero simplemente les dejo esa imagen. Acá otra solución, esta sí tiene, esta también es un objeto localizado, esto también corresponde a lo que llamamos una dislocación. La gracia de estas dislocaciones, que quizás si miran sus cactus, es la única forma que esto desaparezca.
también es topológica, es que colisione con otra dislocación que tenga justo la carga topológica opuesta. Exactamente las espirales que les mostré antes, son soluciones tipo partícula, la vemos en los cristales, la vemos en cualquier medio macroscópico, si lo miran en un choclo, tenemos modelos que las describen y podemos tratar de entenderlas también. Son soluciones tipo partícula, ahora un campo un poco más complicado, un campo que tiene una modulación. Aquí hay un modelo matemático para ilustrarlo simplemente, pero simulaciones de un modelo matemático que no les he escrito, que pueden dar cuenta de lo que estoy tratando de discutir y hablar. Obviamente estamos rodeados de ellos, nuestra huella digital tiene varios de tipos de soluciones tipo partículas. De nuevo, son fenómenos robustos, como les dije, y lo que tratar de convencer durante todo el curso es que está lleno de fenómenos tipo partículas por todos lados, simplemente hay que tratar de entenderlos y entenderlos bien. Aquí simplemente vórtices, este es un cristal líquido, simplemente quiero mostrarles, digamos, cómo aparecen. Ahí tenemos una solución tipo vórtice, como las que antes, pero esta en vez de estar girando, están quietas, pero interactúan. Aquí tengo una partícula más, interactúa con una partícula menos, se van a colisionar y se van a aniquilar. ¿Okay? También son soluciones tipo partícula, simplemente por mostrarles soluciones tipo partícula. Aquí simplemente quería mostrar este video, que es un poco más cercano acá. Ok, ya está listo. Ahí tenemos un video, ahí tenemos de nuevo de cerca el microscopio, podemos verlas más de cerca. Algunas de estas tienen una estructura más complicada, no son círculos, la otra es un poco más circular. Aquí simplemente ilustrar cuántos vórtices colisionan, cómo colisionan. Simplemente mostrarles que el tipo de cosas que voy a tratar de explicarles, soluciones de partículas, a veces hay algunas topológicas, otras no topológicas, y tienen propiedades distintas. Aquí lo mismo, de nuevo este es un vórtice que está acá, simplemente se pueden manipular con la luz. Eso es interesante, se pueden hacer cosas divertidas con ella. En este video simplemente ilustrar que con la luz uno puede manipular y puede inducir. Por ejemplo, por aquí hay una, ya le vamos a aplicar un láser por aquí, simplemente mostrar que todas estas son un conjunto de partículas tan atrapadas, macroscópicas, por el sistema experimental que está atrás. No necesito que aprendan qué es lo que está, solo quiero ilustrarlo, que está lleno de partículas, uno puede jugar con ellas, son interesantes, entender qué propiedades tienen, cómo se caracterizan, cómo pueden formar estados ligados, cuáles son los diagramas de bifurcación que tienen, cuáles son los mecanismos de creación, destrucción. Son preguntas las cuales uno se hace y uno trata de entender cómo funcionan estas, lo que llamamos soluciones, entonces, tipo partículas. Creo que este era el último ejemplo que les había dejado. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, Roberto. Es que hay como un patrón Sí. un patrón tipo colmena, pero justo había un vórtice en el centro del medio, ¿o me equivoco? Sí, acá es por razones topológicas, fíjate. Esto verde es que aplicas un láser, ahí está fija el vórtice, está acá. Pero entonces dos vórtices de carga positiva, porque los verdes solo inducen cargas positivas, solo pueden estar separados por una carga negativa, así que este es un vórtice de carga negativa. ¿Ok? Es como un protón, la única forma, un electrón. Pero fíjate que acá tengo un electrón, 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 electrón. ¿Cómo conecto dos electrones? Forzosamente hay que colocar al medio una carga opuesta. Y entonces el sistema induce una carga opuesta. ¿Okay? Aquí en este caso acá con un láser se lo colocamos arriba para ver qué es lo que pasa, pero lo más probable es que eso va a inducir carga acá, y cuando lo sacas es lo que estás viendo ahí y se trata de devolver. Entonces el sistema obviamente con propiedades topológicas trata de arreglarse qué hacer. De hecho la imagen anterior, ahí, esto es un zoom de eso que está ahí. También lo puedes hacer numéricamente con modelos apropiados. Uno puede mostrar que, fíjate, carga aquí es más, menos, 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 más. Son distintas. Porque este medio isotrópico, uno puede distinguir cómo son las cargas más, este menos, con las cargas más. ¿Ok? Así que uno puede estudiarlas. Son realmente como partículas, como realmente colocaras átomos enlazados. ¿Ok? Ese tipo de propiedades voy a tratar de, obviamente, discutir y analizarla, pero de nuevo son propiedades de interacción y atracción de partículas. ¿Ok? Perfecto. ¿Está claro para todos? No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces creo que, ok. Solo quería mostrar esto. Bueno, son algunos experimentos de Valeska. Vamos a ver si simplemente, ok, quiero mostrar cómo aparecen también, en este caso son inducidas por ruido, tratar de entender cómo se crean de pares, cómo interactúan, pero más que nada quería más bien mostrar este tipo de cosas. A veces tiene organizaciones muy complejas que voy a tratar, bueno, todavía muchas de ellas no las entendemos todas, obviamente vamos a tratar primero de entender qué es una partícula, pero después tratar de entender sus interacciones, por qué se crean, qué es lo que hacen. Son cosas que nos parecen interesantes, no todos entendemos, en este caso lo están viendo, no lo entiendo bien,
pero lo que trato así de convencerlo es que de nuevo uno lo entiende como esto, como un gas de partículas. En este caso hablo de dipolo. ¿Por qué hablo de dipolo? Es porque si miran una, voy a hacer play de nuevo, una, fíjense, una stand para, aquí hay dos ahí, y en el instante anterior, voy a buscar por acá, en el instante anterior, fíjense, tengo dos ahí. Pasé a otro video, pero aquí tengo, ok, una acá y otra acá, simplemente mostrar que están una al lado de la otra. Ok, creo que estamos en la hora, simplemente era un poco, traté de usar un misceláneo de cosas, un poco para motivarlos, pero para que sea más entretenido para ustedes y también, yo espero para mí, simplemente quise mostrar un largo misceláneo de ejemplos distintos de soluciones tipo partícula, y lo que voy a tratar de enseñarles poco a poco son mecanismos, cómo las entendemos, cuáles podemos describir y entender, digamos. O sea, todo lo que les puse en los objetivos del programa va a tratar de explicar un poco el tipo de soluciones que les acabo de mostrar, un poco para motivarlos. No sé si hay dudas, preguntas de lo que les conté. De todas maneras, lo que voy a hacer es que voy a ir grabando clase a clase y las voy a ir subiendo a YouTube, cosa que podamos entonces, puedan ver un poco si es que tienen dudas, repasar o preguntar lo que quieran. ¿Ok? Así que pregunta, no sé si algo queda poco claro o no está claro, pueden preguntar. Si tienen algún tipo de duda de las tareas o lo que sea, pueden preguntar si es que quieren, si no estamos bien. Si no, seguiremos el viernes, poco a poco ya entraremos más en materia, pero hoy día pensé mejor que lo más divertido era mostrarles un misceláneo de ejemplos para motivarlos más bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está claro para todos? No sé si... Sí, todo bien. Ok. Entonces, quedó claro, de todas maneras, me dicen, de todas maneras vamos, voy a parar un segundo la grabación, creo que